For this, I invite you to read with me in Hebrews 9:11. Hebrews 9:11 as a foundation to what I'll be sharing. Le invito entonces a leer conmigo Hebreos 9:11. Y este es el versículo que sentí usar como el fundamento de lo que voy a estarle compartiendo en este día. Dios me ha estado hablando sobre este tema del futuro y lo que esté relacionado a ello. Entonces Dios me ha dado algo para hoy que nos va a ayudar a mantenernos en curso a ese futuro. So God will be showing us something today that will keep us moving towards that future. Hebreos 9:11 dice así: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, diga conmigo, venideros. Esto es lo que Él ministra. Dice: por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. O sea, esto es espiritual. Pero lo que aquí le enfatizo es de que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y lo que Él nos ministra, como tal, son los bienes venideros. Quiere decir que nos ministra el futuro. Eso es lo que Él hace. Nos ministra el futuro. No importa dónde te sientas ahora mismo. No importa lo que estés enfrentando ahora mismo. No importa lo que tengas por delante ahora mismo. En medio de todo esto, Cristo te sigue ministrando tu futuro. Amen. So Hebrews 9:11 says, but now Christ has come as the high priest of the good things to come. He passed through the greater and more perfect tent, not made with hands, that is, not of this creation. Which means that he does this in the spiritual realm. But one of the things that I want to emphasize as a foundation for this teaching today is that Jesus, as our high priest, ministers to us the things to come. So that means He ministers to us our future. So this is powerful when you understand that it doesn't matter where you're at right now. It doesn't matter what you're experiencing right now. It doesn't matter what it is you see or you think you see right now at this moment. The point is that through it all and in every situation and through every moment, God keeps ministering to us the future, our future. Yes? So it's really what keeps moving us along, that He ministers to us our future. Listen, if there's something that Christ does with us, is that He will not let us forget our future. That's why it keeps coming back to us. That's why it keeps popping up again in our mind and in our spirit, because He's always ministering to us our future. Es la razón que no nos podemos olvidar de ciertas cosas, no nos podemos olvidar del futuro, porque el Señor continuamente nos está ministrando el futuro. Aun cuando nos olvidemos, cuando perdamos de vista el futuro, el Cristo viene y nos vuelve a ministrar el futuro. Él simplemente no nos deja que nos olvidemos de nuestro futuro. No lo va a hacer, no lo va a dejar. Me encontré meditando por qué Dios nos dio el concepto de la profecía y por qué decidió revelarnos los eventos más importantes del futuro. Aún más, ¿por qué es que podemos manifestar comportamiento relacionado a lo profético, aunque todavía no sucede nada? Sin embargo, nos podemos comportar de una forma donde nuestro espíritu sabe que algo va a suceder. Ahora escuche, yo sé que le llamamos, o le podemos llamar fe, o le podemos llamar discernimiento,
o le podemos llamar percepción espiritual. El punto es que podemos proyectarnos, podemos trascender este momento y ver algo en el futuro. Nos debe impresionar que tenemos esa capacidad, que podemos hacer eso, que hay un diseño en nosotros, que nos permite hacer algo así. Entonces nos podemos preparar en el presente para un momento en el futuro. Esto es realmente impresionante, que podamos hacer eso. Y mire, y quizás usted ahorita está escuchando esto y está diciendo, pues sí, tiene sentido, sí podemos. De hecho, yo voy a hacer lo que voy a hacer este próximo miércoles, y es domingo, y no le da mucha importancia, y ese puede ser un problema, que no le den mucha importancia al hecho que puede ver hasta el miércoles. Y es altamente significante, y todo ser humano puede hacer esto. Por eso planeamos vacaciones, ¿verdad? Algunos de ustedes ya están planeando su día de Navidad, qué es lo que van a hacer con la familia, etcétera. ¿Sí? O sea, ya se lanzaron al futuro. Lo que quiero enfocar para este día es que aunque podemos hacer eso, ver un futuro, ver algo que todavía no sucede. ¿Sí? So I found myself meditating why God gave us the concept of prophecy, and why He reveals to us the most important events of the future. Even more, that we can manifest behavior related to the prophetic, although nothing has happened yet. In other words, that we can prepare ourselves in the present for a moment in the future. I want you to understand that this is a very profound ability that God has given us. You know, some of you have already seen what you'll be doing this Wednesday, for example. And I want to emphasize that the fact that we can even do that we could even see something in the future is really impressive. It really is. I think we take it for granted because it just seems so natural to us. Oh, I'm going to do this on Wednesday. Or, you know, some of us are already planning what we'll be doing this coming Christmas Day. But I tell you one more time, it is really something that we could even see that far ahead. And we're not even in that time and space right now. And yet we can already see something. That's, believe me, it's very significant. So, en realidad no es cualquier cosa que podamos procesar y entender este concepto que conocemos como el futuro, porque de hecho seremos juzgados precisamente porque podemos ver el futuro. De lo contrario, Dios no nos pudiera decir, sabías. Sabías. Y créame que no sé si estoy explicándolo bien. Que Dios pueda decirte algún día, tú sabías, significa que tú pudiste ver más. Pudiste ver, entender, procesar este concepto del futuro. Y cuando nos diga tú sabías, va a determinar dónde estaremos por la eternidad.
dependiendo de cómo procesamos el futuro. So in reality, it's not a trivial thing that we can process and understand this concept we know as the future. As a matter of fact, we will be judged precisely because we can process the future. Otherwise, God could never tell us, you knew. You knew. When we stand before Him, He's going to tell us, you knew. Which means that He's speaking to us. That we knew that one day we would stand before Him. And that was the future. And the fact of the matter is, we can process that. We understand that. Now, where we will be for eternity depends on whether, we can process the future or not. But the fact of the matter is that we can. And where we will be for eternity depends on our ability to process the future. How is it that we process the future? So this is one of the deals with being able to do this. That since we know what the future looks like, we have decisions to make. Este es uno de los puntos que quiero decirle. Que como sabemos cómo se va a ver el futuro, tenemos decisiones que tomar. Dile a alguien enseguida, tienes decisiones que tomar. You have decisions to make. ¿Cuántos van a trabajar mañana? Digan conmigo, si Dios quiere. ¿Qué pasa si no van a trabajar mañana? ¿Qué pasa si no deciden llamar? Y simplemente no van y dicen, ¿sabes qué? Voy a ir hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Mira, voy a llegar, me voy a aparecer, voy a trabajar hasta el miércoles. ¿Qué creen que pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría, Melissa? O sea, ¿puedes ver ese futuro? Qué interesante, ¿no? Y que porque puedo ver ese futuro que me van a despedir, modifico mi comportamiento para ir a trabajar mañana. ¿Se está viendo? La mayoría camina en este mundo nada más reaccionando, nada más viviendo en su rutina. O sea, no piensa de esta forma, like, who thinks like this? Right? ¿Quién piensa así? A menos que en ese momento algo viene a la conciencia y no necesito hacer esto porque, ¿verdad? Y modifico mi comportamiento. Pero repito, es realmente impresionante que creer o saber algo del futuro me mueve a modificar mi comportamiento. ¿Sí? So what happens if you don't go to work tomorrow and you say, I'm not going to go until Wednesday? I'm just going to show up and I'll just work. I don't want to go in. What's going to happen? You'll probably get fired. And because you know that future, or you see that future, you modify your behavior. So you say, no, I think I'll go into work tomorrow. I'll just show up. Right? Because you can see the future. You could see what could happen. My point here is that you're even able to do that. See, a child still doesn't have that concept. They still don't understand it. Right? Although there are some things that move a child, that even a baby, we call it nature. It's inherent to them. That would literally surprise us. They surprise us. If you pay attention to a child, it'll surprise you, some of the things that they do. And apparently they have no conscience about it.
but they're doing it. Again, we say it's natural. We could argue at this point, we really don't know how much of their spirit is actually involved in doing the things that they do. But they also could be predicting their future. They've done experiments where they'll put a baby on a glass top and it's clear. And they make I saw one where they draw a hole. And it looks like you're going to fall in there. And the baby is crawling, and even though it's a picture of a hole, it looks very realistic, the baby is still on top of the glass. And even though the glass is still covering that hole, the baby will come and crawl up to the hole and stop right at the edge of the hole. Why? Because he's predicting the future. If I go any further, I'm going to fall in. How does that infant know that? So there's a predictive element to our spirit. Hay un elemento predictivo en nuestro espíritu. Hermanos, hermanas, hermanos, hermanas. Es por eso que siempre terminamos las oraciones que los demás están diciendo, porque pensamos que esa es la palabra que quieren decir. Hermanos, hermanas. Hay un elemento predictivo. Escucha, hay un elemento predictivo a nuestro espíritu, a nuestro comportamiento. Cuando vas manejando, tú te vas dando cuenta qué está sucediendo. Ves si alguien está manejando de una forma no consistente con lo que uno sabe, y de pronto dice, ¿sabes qué? Me voy a hacer para atrás porque si no me va a pegar. ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo sabes eso? Estás prediciendo. Quiero que sepa que es algo que hacemos todo el tiempo. Si ahorita yo no voy al baño, yo sé lo que va a pasar. ¿Sí? Lo hacemos todo el tiempo. Mire, a un niño, dígale a un niño, si tienes hijos y ya tienen esa referencia, pregúnteles, ¿quién quiere nieve? ¿Qué van a decir los niños? Todos, ¿qué van a decir? ¡Yo! Y en ese momento tú ya desatas un sentir de anticipación. Y ya. O sea, el cerebro ya se activó, ya se involucró, ya soltó los neuroquímicos de dopamina. Y todavía ni prueban la nieve y van rumbo a comprar esa nieve. Y van platicando entre ellos. ¿Y tú cuál vas a pedir? Y yo de chocolate. No, yo de fresa. Y tú sabes, la vainilla, a mí, la mía es la vainilla. Y tan y llegan, todavía ni lo prueban, apenas van en camino y ya van bien emocionados porque están prediciendo ese momento. ¿Verdad que sí? Y lo hacemos todo el tiempo. Ahorita usted ya se está saboreando lo que va a comer después del servicio. ¿Me explico? Caminamos en este mundo tratando de predecir ciertas cosas. No nos podemos escapar de ello. Está aquí. Y fue puesto por Dios. So there's a predictive element to us. It's part of our design. We do it all the time. We're always trying to predict, brothers and sisters and sisters. Brothers and sisters and sisters. We do it all the time. We're always trying to predict what's next.
Even when we talk to people, that's why we finish their sentences. We think this is the next word somebody else wants to say, and then we say it for them. Oh yeah, you mean, right? This is how we live. We're always trying to predict. We're driving, and we see somebody driving erratically. We say, you know what, let me stay back here because I'm looking at this person, the way they're driving. If I get any closer, they're going to hit me. What are you doing? You're predicting the future. All I'm saying for now is that we do have a predictive element designed to us because we are supposed to see it. We are supposed to see the future. Entonces Dios nos diseñó de esta forma porque sí debemos ver el futuro. Pero ¿qué significa? Why? ¿Qué significa todo esto? Que podemos hacer eso. ¿Por qué? Incluso poder procesar el futuro es el mecanismo que nos habilita para poder ejercer fe. Que Él puede hacer algo que le pedimos, pero que todavía no hemos visto. Cuando tú lees Hebreos 11:1, la definición de fe, ahí tú ves este concepto del futuro. So being able to process the idea of the future is a mechanism that enables us to exercise faith. That He can do something we ask of Him, but have not seen yet. When you go to and read Hebrews 11, the definition of faith, you see this in there. It's literally talking about the future. That's what it's doing. So no es algo trivial ni cualquier cosa que podemos entender este concepto del futuro. So it's not something trivial. It's just not nothing that we can understand the concept of the future. As a matter of fact, again, it's because of this understanding that God will be able to judge us. Es porque entendemos este concepto del futuro que Dios nos va a poder juzgar. Es interesante captar que podemos experimentar ansiedad por algo que creemos ver en el futuro. Normalmente es algo que no nos gusta, nos preocupa. Podemos ir al futuro y sentir la ansiedad de algo que todavía no sucede. ¿Verdad? La mayoría de la gente que padece ansiedad es lo que está haciendo. Está viendo un futuro. O ya se imaginó, envisionó tal futuro. Y empieza a experimentar ansiedad y todavía ni llega a ese tiempo y espacio. Sin embargo, porque ve el futuro, empieza a experimentar ansiedad. It's interesting to grasp that one can experience anxiety about something they think they see in the future. Something they have envisioned, something that they think could possibly happen. And even though they're still not in that time and space, nothing's really happened yet, but because they're envisioning it, they begin to feel that future. Again, even though nothing's happened, it's the anxiety. Creo que no le damos mucha importancia al hecho que podemos entender un concepto como el futuro, que podemos proyectar imágenes o ideas hacia el futuro, sin estar ahí todavía, que podemos decir, mañana haré esto o aquello, creando una visión para nosotros de un momento que todavía no sucede. Pero sí nos debe conmover que podemos procesar la idea del futuro y que se nos dio esa capacidad de anticipar eventos, emociones, pensamientos, aunque todavía no llegamos a ese momento del futuro. So I think we take for granted or don't give too much importance to the fact that we can understand a concept like the future, that we can project images or ideas into the future without being there yet, that we can say tomorrow I will do this or I will do that, creating a vision for us of a moment that hasn't happened yet. It should really move us that we can process this idea of the future and that we were given the ability to anticipate events, emotions and thoughts, although we have not reached that moment in the future. So la pregunta debe ser ¿por qué? ¿Por qué podemos hacer esto?
¿Por qué Dios nos capacitó de esta forma? De poder procesar la idea que conocemos como el futuro. ¿Con qué propósito? ¿Por qué? ¿Por qué? So I think the question should be why. Why did God give us the capability to process this idea we know as the future? What's the purpose? For what purpose? Toda la palabra de Dios es una realidad del futuro. Toda la palabra de Dios es una realidad del futuro. Y el futuro de Dios me dice que los creyentes y toda la humanidad estamos siendo llevados a un momento designado por Dios. Dice la Escritura, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Es un futuro. 1 Tesalonicenses 4:17. All of God's word is a reality of the future. And God's future tells me that believers and all of mankind are being taken to a time appointed by God. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, so we will be with the Lord forever. This is our future. This is the ultimate future. We will be with Him forever. Hay varias razones entonces por las cuales Dios nos capacitó para poder procesar este concepto del futuro. Por hoy voy a darle 3 razones muy importantes. Las 3 están conectadas, relacionadas la una a la otra, pero voy a tocar nada más 3 brevemente. So there are several reasons why God enabled us to process this concept of the future. For today, I'm just going to give you 3 important reasons. I'm going to touch on them very briefly, but to me, these are actually 3 that are very important. La primera es, ¿por qué Dios nos ha capacitado a procesar este concepto del futuro? La primera es, y no las tengo en orden de importancia o como que Dios me reveló un orden, simplemente voy a hacer 1, 2 y 3. La primera es porque Dios quiere que estemos con Él para siempre. La razón que nos da la capacidad de poder procesar esta idea del futuro es porque Dios quiere que estemos con Él para siempre. ¿Sí? So the first one, and I'm not mentioning them in necessarily like in an order that has been revealed to me, or that one is more important than the other. I'm just going to mention 1, 2, and 3. So the first one is because God wants us to be with Him forever. This is one of the reasons that He has given us the ability to be able to process this concept of His of the future. He wants us to be with Him forever. Es en base al conocimiento del futuro de Dios que nos mueve a hacer las medidas correctivas en las áreas de nuestra vida que todavía no se parecen a ese rey y sacerdote que estará con Él para siempre. ¿Escuchó? ¿Escuchó? Es que se lo digo una vez más. Es en base al conocimiento del futuro de Dios que nos mueve. ¿Qué te mueve, chiquito? ¿Qué te mueve? El futuro de Dios nos debe mover. Esto que vemos nos debe mover a hacer las medidas correctivas en las áreas de nuestra vida que todavía no se parecen a ese futuro rey, a ese futuro sacerdote que estará con Cristo para siempre. Escuche, no espere el milenio para empezar a comportarse como un rey, como un sacerdote. No lo espere. Porque usted y yo vamos
a entrar al milenio ya como reyes y ya como sacerdotes, ya sabiendo qué hacer. Y él alguien enseguida, apúrate. Si sabe inglés, dígaselo en inglés. Hurry up. Not hurry up. Hurry up. ¿Sí? ¿Se está captando esto? Usted no va a entrar a un quirófano y decirle al paciente: después que yo termine contigo ya voy a ser cirujano. Todavía no soy. O después que termine contigo voy a ser dentista. No. Tú quieres que cuando esa persona entre a ese cuarto ya sea un dentista, ya sea un cirujano. Cuando entremos al milenio con Cristo, ya debemos ser reyes, ya debemos ser sacerdotes. Compórtese como uno, como una. Ya. Pero pastor, es que, I know, por eso apúrese. Por eso apúrese. El futuro nos mueve a hacer las medidas correctivas. Nos mueve a hacer las medidas correctivas para asegurar llegar a nuestro futuro y eternidad con Él. Una vez que entiendo el futuro de Dios, entonces preparo todo mi ser para entrar en ese futuro. So on the basis of the knowledge of God's future, the fact that I can even process that, it should move us to take corrective action in the areas of our life that still don't look like a king or priest that will be with Him forever. It moves us, it should move us to take corrective action to ensure that we reach our future in eternity with Him. So once I understand God's future, I prepare my whole being to enter into that future. Listen, you should already be acting like a king and a priest. Because once we come into the millennium, we should enter the millennium with Christ already as a king and already as a priest, not after. The Word of God says that He's coming for a church without wrinkle or blemish. You can't wait to take care of your wrinkles and blemishes after He comes. You have to do that before. Do you understand? La palabra de Dios dice que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Quiere decir que tú tienes que estar sin mancha y sin arruga antes que Él venga, no después. Y si Él viene y te encuentra manchado y te encuentra arrugado, nada que ver con tu edad. Y te encuentra en ese estado, ¿sabes lo que Dios te va a decir? ¿Sabías? Tú sabías de este futuro, tú sabías de este momento. So we have to take, if Christ comes and He finds us with blemishes and wrinkles, it has nothing to do with your age. But if He finds you in that condition, He's going to tell you, you knew. You knew. I had already described this future for you. You knew this moment would come. We're here now. You see? So He allows us and teaches us and designed us to be able to process what future is so that we can get ready for it. Entonces Dios nos enseñó este concepto, permitió que pudiéramos conceptualizarlo, procesarlo, y nos diseñó de esa forma
para que nos preparemos para ese futuro. Tú tienes que estar ocupado, necesitas ser proactivo en tu preparación hacia ese futuro, hacia ese encuentro que un día vamos a tener con Cristo. Segundo, porque podemos procesar este concepto del futuro de Dios, Él puede redarguir al ser humano de pecado, porque esta condición le habla al pecador de una eternidad futura de muerte y castigo eterno de fuego infernal. Si el ser humano no puede procesar este concepto del futuro y Dios viene y le redarguye de pecado, el ser humano podría decir: no entiendo la conexión, no sé por qué, necesito saber del pecado. ¿Qué tiene que ver? Porque no está la capacidad de poder procesar al futuro. O sea, ¿se fija? ¿Sí? O sea, poder procesar el futuro conecta que debo poder ver consecuencias aunque todavía no pasa nada. Consecuencias siempre son del futuro. Cuando ya hay un encuentro entre un acto mío y una consecuencia, es porque ya llegué a ese futuro. Pero lo puedo ver desde antes. Y este es el diseño que Dios nos ha dado. Tiene que ver también con el hecho que Dios nos va a poder enjuiciar. So second, because we can process this concept of the future of God, He can convict man of sin because this condition speaks to the sinner of a future eternity of death and eternal punishment of hellfire. Meaning that the fact that I can process this idea tells me that there's consequences to my sin, future consequences to my sin. Because if I can't process this idea of the future and God wants to convict me of sin, I can't make the connection. I can't see why He's trying to make me feel bad for some things that I'm doing, if they have no bearing whatsoever with me being able to even see the future. Look, just the fact that we know of this word, future, that just the fact that it even exists, future, it's huge. It's huge. Listen, don't think that words and ideas and language are just merely a human invention. No. Ultimately, language is for you to be able to communicate with God. Yes. I'm going to say it one more time. Ultimately, language is a form of communication so that His creation could communicate with God or God with His creation. What do you think what language was spoken in the Garden of Eden between Adam and Eve and God? So when God would come and talk to Adam and Eve, what was the language? But yet they could hear Him, they could talk to Him. What were they speaking? Now I'm going to throw you a curve. Were they speaking? Were they actually speaking? Or they could just communicate with each other through their spirits? When we go to heaven, and now we're there, and we're going to be there forever, how are we going to communicate with God? What language are we going to use? There's so many on the earth, right? Which is the one God is going to choose from among all the languages on the earth so that we can all communicate in heaven? I would argue Spanish, but it's probably not it. What language?
The Spirit. How did Peter and John knew that Moses and Elijah were there, that it was them? How did they know? The Spirit. And Peter called them by name. It's Moses and it's Elijah. How did he know? They never presented themselves. They didn't introduce themselves. They didn't say, I'm Moses, this is Elijah. Peter knew. The Spirit. Yes? But we're here. Pero estamos aquí en la tierra. So, ¿cuál lenguaje cree usted que usaba Dios con Adán y Eva? ¿Cuál lenguaje? ¿Cómo se comunicaban? Porque hablaban con Dios y Dios con ellos. ¿Cuál era el lenguaje? ¿Qué hablaban? ¿Hablaban? ¿Hablaban audiblemente? Pero se comunicaban. Lo que yo creo es que era por el Espíritu. ¿Se podían ver? Así como estoy viendo ahorita a Edgar. Y así como lo ve, y así como me ve, estamos platicando. Por el Espíritu. No es hasta que ahora estamos aquí en la tierra que necesitamos comunicarnos audiblemente, ¿verdad? Estamos aquí. Entonces Dios nos hizo un favor en darnos la capacidad de procesar el futuro porque quiere que estemos con Él en su gloria para siempre. Nos hizo un favor. So God did us a favor in giving us the capacity to process the future because He wants us to be with Him in His glory forever. That's why He wants us to understand that future with Him. La tercera razón, y esta es para mí fue la que más me impactó, y me habló de algo que necesitamos hacer, estar más conscientes de hacer, y es lo siguiente. La tercera razón que Dios nos capacita poder anticipar el futuro está conectada a la debilidad humana o su inclinación a pecar o a cometer errores. The third reason God gave the ability to anticipate the future is connected to human weakness, its inclination to sin or to make mistakes. Dios nos da una visión del futuro y a la misma vez nos dice que para llegar a estar con Él por la eternidad necesitamos llegar a ese momento en la condición de santidad. Right? So God gives us a vision of the future and at the same time tells us that in order to be with Him for eternity, we need to reach that moment in the condition of holiness. So that already tells us there's things we should be doing. So si tenemos que llegar a Dios en la condición de santidad, eso ya nos dice, ¿verdad?, que hay cosas que debemos estar haciendo. Tenemos que llegar santos. Sin santidad, nadie verá al Señor. Right? Without holiness, no one will see God. El problema es que pecamos voluntariamente. Seguimos tomando malas decisiones y seguimos cayendo en las tentaciones del diablo. Dile a alguien enseguida, eso afecta a nuestro futuro. Dile. Se afecta a nuestro futuro, ¿verdad? Póngase de pie para esto. Dile a alguien enseguida, tenemos un futuro glorioso. Dile, poderoso. Lleno de gloria. Dile, pero tenemos un problema. Nuestro margen de error está muy alto. ¿Entendiendo?
Amén. Permitirme decirlo en inglés. Por favor. So we have a glorious future. I mean, what God describes for us. Wow. I mean, we can say the word perfection, but we have no reference for it. But it's, we just know the word perfect. And you look it up in the Webster's dictionary and whatnot, and you have a definition, but we don't really have a reference for it. Not yet. Not that perfect. Not that kind of perfection. But we have a glorious future of us, but we have a problem. We have a problem. We still gotta get there. But we keep making bad choices. We keep falling into the temptations of the devil. So our problem is that our margin of error is very high. Our margin of error is very high. Nuestro margen de error es muy alto. ¿Qué quiere decir con esto? Aviéntame esa cajita. Aviéntamela. Sí. Así mero. ¿Qué quiero decir con margen de error? Quizá me está entendiendo, quizá no me está entendiendo, pero quiero que me entienda. Ponle de aquí. Ahí, nada más ahí. Sí. Nada más, no te muevas. Si yo quiero reducir mi margen de error, necesito acercarme. ¿Verdad que sí? Entonces, cuando ya estoy un poco más cerca, ¿verdad? Puedo... ¿Ok? Pero ya reduje mi margen de error. Ya sé lo que tengo que hacer. ¿Verdad que sí? Esto es reducir el margen de error. Si tú sigues haciendo lo mismo y no haces medidas correctivas, tú no vas a reducir tu margen de error. ¿Sí sabe qué es pecado? ¿Cómo se define? Fallarle al blanco. Fallarle al blanco. Si no cambias, si no haces algo, tu margen de error va a ser alto todavía. ¿Está entendiendo? ¿Sí? So, in the illustration that you saw right now, I'm giving a small example of what a margin of error means. I think we all understand it. But if I'm trying to hit the mark, right, and I'm far away, I can't hit it. So I gotta take some corrective measures. I have to get closer. And the closer I get, the margin of error decreases. Right? Until I'm in a position where I can now hit the mark. Now I have eliminated my margin of error. Do you understand that? Yes. I've eliminated the margin of error. ¿Listo? Por lo tanto, las profecías, el llamado a decidir manifestar comportamiento profético, porque ya nos debemos estar comportando en el futuro. ¿Sí? ¿Quieres salir del momento? Compórtate en el futuro. ¿Sí? Y la habilidad de poder anticipar el futuro
Dios nos lo ha dado para que podamos eliminar nuestro margen de error. ¿Sí? So therefore, prophecy, the call to manifest prophetic behavior. If you don't like your current moment, behave like the future. It's a choice. You can do that. You decide. The ability to anticipate the future. The fact that we can even do that. Listen, the fact that we can even do that makes us responsible. And it's in us. But God has given us this ability so that we can eliminate our margin of error. Listen, I didn't say reduce. I said eliminate. So Dios nos da el concepto de la profecía, el concepto de poder procesar el futuro. De saber que hay un futuro. De saber que vamos a llegar a un punto, a un momento. El hecho que podemos hacer eso es dado por Dios. Y Dios nos capacita para poder procesar este concepto de futuro, para que eliminemos nuestro margen de error. Y capte que no dije reducir, dije eliminar. Pero pastor, somos seres humanos. Dije eliminar. Tome su lugar, no los quiero tener mucho sentados, pero yo voy a terminar. Búscame esta cita ahorita, Brandy. Se me olvidó apuntarla, pero la quiero dar. Pero va a estar en una de los Pedros. El apóstol Pedro usó lenguaje que mueve en la dirección del futuro. Y él dice, por inspiración del Espíritu Santo, dice que puesto que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, diga conmigo futuro. Si las promesas de Dios tienen que ver con el futuro, no con el momento, con el futuro. Aún cuando alcanzamos una promesa, hay más que nos están esperando. Es el futuro. Pedro dice, tenemos un futuro, grandiosas y grandísimas, preciosas promesas. Dice, porque sabes esto, entonces debes ser diligente en añadir ciertas virtudes a tu vida que garantizan, escuche, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Lo dice así de esta forma: si tú haces estas cosas, dices, no caeréis jamás. ¿Sí oyó? Eliminas tu margen de error. Cuando dice no caeréis, nunca vas a caer si tú haces estas cosas. Y dice, y no solo esto, se te va a abrir una amplia y generosa entrada al reino eterno de nuestro Salvador Jesucristo. Si tú haces esto. No sé si lo encontramos. Segunda de Pedro 1. Le hace Segunda de Pedro 1, todo el capítulo. Ahí le da una lista de las cosas que usted debe añadir. Esa es su responsabilidad. Y dice, si tú haces estas cosas, o sea, si tú añades estas cosas a tu vida, tú no caes jamás. Eliminas tu margen de error. Aleluya.
Dile a alguien enseguida, tenemos que pensar diferente. Dile, tenemos que pensar diferente. So the Apostle Peter said in 1 Peter chapter 4, you can, 1 Peter, Second Peter chapter 1. Read 2 Peter chapter 1. But the Apostle Peter uses language that moves us in the direction of the future. And it says that since God has given us exceedingly great and precious promises. Promises that has to do with the future. Promises. It says we should be diligent in adding certain virtues to our lives that ensure that we will never stumble. Listen, this is biblical language. This is what God says. God is telling us, if you do these things, you will never stumble. He's literally saying, you will eliminate your margin for errors. Eliminate it. If you do these things. And then it says, and an abundant entrance will be given to us into the everlasting kingdom of our Savior, Jesus Christ. So you can. We can. But there are certain things that we should be doing. Listen. Let me be a pastor. Can I just be a pastor for less than a minute? Just coming on Sunday is not going to cut it. It's not going to cut it. But God's always with me, Pastor. In my house, at my work, on the road. You know, it always makes me wonder, well, why bother with building a church? Why did Christ even bother to do that? Fact of the matter is, He commands us to be connected to the body of Christ. Who are you serving? Okay, you're home. You say God's presence is all over you and around you, but who are you serving? Who are you helping? Who are you being a blessing to? Yourself? Do you see what I'm saying? No. So just coming on Sunday is not going to do it. I'm telling you. You're heading into a different kind of future. Ahora escuchen, no se me sienta mal, pero permítame ser pastor por menos de un minuto. Pero nada más venir los domingos, no la va a hacer. No la va a hacer. Usted podrá decir, Dios está conmigo en la casa, Dios está conmigo en el trabajo, Dios está conmigo donde quiera que voy. Déjame te pregunto, ¿cómo estás sirviendo? ¿A quién le estás sirviendo? Digo, qué bonito suena, ¿no? Dios está conmigo. ¿De qué sirve si no estás haciendo nada? ¿Para quién está haciendo bendición? ¿Quién está recibiendo de tus dones? ¿Quién está recibiendo de tu talento? Entonces no podríamos explicar esta idea de por qué Dios construyó un cuerpo. El cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Si simplemente nos podemos quedar en casa, no hacer nada y simplemente contentarnos con la idea de que Dios está conmigo. Yo no tengo que conectarme. El punto es que Dios mandó que nos congregáramos. Y luego nos dio dones y nos dio talentos para que los usáramos para hacer de bendición a alguien más. Entonces, ¿cómo está sirviendo? ¿A quién está haciendo bendición? No, pues yo cuando veo a alguien y tengo oportunidad, yo le bendigo. El contexto está equivocado. El contexto está mal. Escuche, por eso no todo el que me dice Señor, Señor.
entrará en el reino de los cielos. ¿Quiere un futuro? Grábese este. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. You gotta be serving. You have to be connected to the body of Christ. It's not a wonder that this day, in the day that we're living in, there's so much attack on the body of Christ. It's the enemy is trying to divide it. It's trying to separate people from it, so that we don't congregate, so that we don't come together, so that we don't serve each other, so that our gifting just doesn't flow. Because that also has to do with the manifestations of the supernatural. But if we're not connected, if we're not united, the body of Christ is going to be pretty much neutralized. That's what the enemy wants. Satanás quiere neutralizar al cuerpo de Cristo. Porque cuando no usa sus dones, no hay manifestaciones sobrenaturales. Pedro agrega, por eso lea todo el capítulo, que el que no tiene estas cosas no solo ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados, sino que no está viendo el futuro. Dice, tiene la vista muy corta. Peter asks that he who does not have these things has not only forgotten he has been cleansed from his old sins, but he's not seeing the future either. Read it. Read all of it. Read the chapter. So, el conocimiento del futuro es un llamado a priorizar el reino de Dios en nuestras vidas. Knowledge of the future is a call to prioritize the kingdom of God in our lives. So, no es cualquier cosa que podamos procesar y entender este concepto que conocemos como el futuro, porque de hecho seremos juzgados precisamente porque podemos. De lo contrario, Dios nunca va a poder decirnos, sabías. Y dónde estaremos por la eternidad depende de nuestra capacidad de procesar el futuro que está conectado a Dios. So it's not a trivial thing. We can process and understand this concept we know as the future. As a matter of fact, we will be judged precisely because we can. Otherwise, God could never tell us, you knew. But because we did, we'll be judged. So nos debe conmover que podemos procesar la idea del futuro y que nos dio la capacidad de anticipar eventos, emociones y pensamientos, aunque todavía no llegamos a ese momento del futuro. So it should move us that we can process this idea of the future and that we were given the ability to anticipate events, emotions and thoughts, although we have not yet reached that moment in the future. Es obvio que la experiencia humana nos enseña a buscar, ¿verdad?, prevenir a otros de peligros o daños que pudieran venirle a la persona. Este entendimiento del futuro está profundamente marcado en nuestro espíritu. Todo ser humano tiene un elemento predictivo en su espíritu. Predecimos todo el tiempo, anticipamos todo el tiempo, lo hacemos constantemente, pero lo tenemos como algo de no mucha importancia y no nos estamos dando cuenta que precisamente por esa capacidad Dios va a poder juzgar al ser humano porque sabía lo que venía en el futuro. Tremendo. Por lo tanto, las profecías, el llamado a decidir manifestar comportamiento profético, la habilidad de poder anticipar el futuro, Dios nos lo ha dado porque podemos eliminar nuestro margen de error. ¿Para qué? Para estar con Él en su gloria para siempre. Por eso. So therefore, prophecy, the call to manifest prophetic behavior, and the ability to anticipate the future has been given to us by God so we can eliminate
our margin of error, so that we can be with Him in glory for eternity. That's why. So le voy a repetir una vez más, póngase de pie. Le voy a repetir una vez más, por última vez. Ver el futuro en relación a Dios, en relación a nuestro llamado, no tiene que ver con lo que acaba de escuchar, con esta idea. Tiene que ver con que usted en el Espíritu puede ver su futuro. En el Espíritu. Antes de que tú puedas hacer algo grande para Dios, tú tuviste que haber visto eso grande primero. Yo se lo he dicho y se lo vuelvo a repetir. Un servidor, una servidora se están preparando para algo grande en el futuro. Porque lo hemos visto en el Espíritu. No es un ideal el que nos hemos formado. Ni siquiera porque sabemos la omnipotencia de Dios. Ni siquiera por eso. Porque aunque la conozca, yo no puedo idear para mí mismo lo que yo quiero para mí. Tiene que ser lo que Él quiere para mí, pero yo necesito poder verlo. Es una visión del futuro. Entonces, cuando ya la entiendo, hago todo lo que me va a llevar a ese futuro y busco eliminar mi margen de error. No debemos estar viviendo nada más para ver qué va a pasar. Ya debiste haber visto algo. So, Dios le llama a Abraham y le dice: ven, mira las estrellas, cuéntalas si puedes, míralas. Y lo que Dios está haciendo es que le está dando a Abraham una visión de su futuro. Y le dice: así va a ser tu descendencia. Abraham tuvo que aprender a eliminar su margen de error, ¿verdad? Porque se adelantó, se desesperó y comete un error. ¿Estamos entendiendo? So before you do anything great for God, you have to see it first. That's why sometimes it takes a while. What God wants to do through you, through us, is great. It's big. But listen, all of us need to be able to see it. Not just me, all of us. I'm not saying that you see what I see. I'm saying that you see your own greatness. That you see what God's going to do through you. Because if you can't see it, you won't understand somebody else's greatness. Todos necesitamos ver esa grandeza. Lo grande que Dios tiene, lo grande que Dios quiere hacer contigo, tú necesitas verlo. Y no estoy hablando de que todos necesitan ver lo que nosotros estamos viendo, no. Yo estoy hablando de que usted pueda ver lo grande que Dios quiere hacer con usted. Porque si ni siquiera eso usted puede ver, usted no va a entender la grandeza que está en otros y que ellos sí han visto. So necesitamos estar todos viendo hacia nuestro futuro. Todos. Es importante. Porque si no, no va a eliminar su
margen de error. So it's important you see the future, because otherwise you won't eliminate your margin of error. You're going to keep doing the same thing. Vas a seguir haciendo lo mismo. Levante sus manos. Pídele a Dios que abra sus ojos. Pídele a Dios que le revele su futuro. Porque usted tiene un llamado. Usted tiene un destino. Por eso Dios lo salvó. Pídale que le muestre ese futuro. So ask God to show you your future, your destiny. Because you're chosen, you have been called, you're saved. He does have a plan for you. Ask Him to show it to you. Seek it diligently. Búsquelo diligentemente, para que ya no esté perdiendo el tiempo con otras cosas. Ask Him to show you, so that you don't waste any more time with things that have become so distracting to you. Para que Satanás ya no te pueda distraer con cosas que no valen la pena. Y muévenos, Señor, a nuestro futuro. Move us, oh Lord, to that future. That glorious, powerful future. Muévenos a ese futuro glorioso, poderoso que tú tienes, no solo para cada uno de nosotros, sino también colectivamente como iglesia. Not only towards the future that you have for each